Y bueno, vamos a comenzar entonces ya con los temas que corresponden a la guía 5, que como comentamos, bueno, es la guía que falta para completar con los temas del parcial. Y entonces la guía 5 tiene como primer tema eh, el polinomio de Taylor. Vamos a ver un poquito el tema de aproximación a través del polinomio de Taylor, aproximación de funciones. Pero primero vamos a recordar un poquito lo que ustedes habían visto sobre este tema, pero para funciones de una variable independiente. Es decir, ustedes lo que vieron en el CBC o en análisis 1 es el polinomio de Taylor para funciones de una variable independiente. Entonces, dada una cierta función de R en R, una función escalar de R en R, y siendo A un punto interior al intervalo I, en donde está definida la función, sabemos que si f es derivable hasta el orden n, entonces programa que tiene habitualmente, y avancemos con lo que la gente espera el fin de semana, que es el que tiene en el A ver, cierra el micrófono. Hay alguien que tiene un Uno que tiene micrófono. la tele prendida. Chicos, Creo que es Guillermina. ah, Guillermina. ¿alguien? ¿Podrían apagar el micrófono, chicos? Lo podés apagar vos, profe, igual, Ah, la voy a mutear. Espera, a ver. Ah, ya está. Okay. Gracias, perdón. Gracias. Bueno, entonces decíamos que si nosotros tenemos un punto perteneciente a un entorno de ese punto A, o sea, podemos decir que el valor de la función que adquiere en ese punto genérico X del entorno es igual a través del polinomio de Taylor, ¿a quién? Al valor de la función en A. Yo lo voy a escribir y después lo vamos a ir analizando o describiendo, ¿no? Es el valor que toma la función en A más, y acá lo vamos a escribir así, la sumatoria con J de 1 hasta n, de 1 sobre el factorial de J por la derivada de orden J de la función evaluada, esa derivada de orden J evaluada en el punto A, por X menos A elevado a la J. Más, y a esto se le sumaba un término, que era el término complementario, el término, el error, no sé cómo lo llamaban, pero bueno, el término enésimo evaluado en T sub n, en realidad es T sub n más 1, ¿no? Evaluado en un punto A más H. Entonces, por ejemplo, bueno, no, en realidad es T sub n, lo vamos a poner como T sub n. Bien, si n es igual a 1, ¿sí? Entonces uno dice que f en A más H es igual a ¿quién? A f en A en particular, ¿no? Más 1 sobre factorial de 1, ¿no? Porque es el n es 1,
¿de quién? De la derivada de orden 1, o sea, la derivada primera de la función en A, por x menos a. Esa sería la expresión de este polinomio de Taylor, o el valor de la función, para n igual a 1. O sea, la aproximación con un término. Y después, bueno, tendríamos el t sub 1 de a más h. Esto, en realidad, no es ni más ni menos que, ¿qué cosa? ¿Qué sería el polinomio de Taylor de orden 1 en una función? Una aproximación lineal. Exactamente, la aproximación lineal a través de justamente de la recta tangente, ¿no? O sea, esto ya lo vimos, pero bueno, lo vamos a volver vamos a volver a repasar. Nosotros tenemos, supongamos que tenemos esto, ¿no? Tenemos el punto A, y bueno, acá tenemos f de A, ¿no? Y supongamos que la gráfica de esa función f es esta, ¿sí? Esta es la gráfica de esa función f de R en R, ¿no? Entonces, nosotros estamos acá y cuando hablamos de aproximación, obviamente hablamos de puntos de un entorno, ¿no? Este sería el entorno. Entonces, si tomamos un punto de este entorno, del punto A, por ejemplo, este punto, a este punto de coordenadas A más H, H sería justamente esta longitud. Entonces, bueno, ¿qué es lo que pasa? Nosotros en la función, la ordenada, esta sería f en A más H. ¿Sí? Ahora bien, nosotros cuando calculamos hacemos en realidad la aproximación, ¿sí? Uno en realidad lo que hace es tomar justamente la recta tangente. Este sería el polinomio de orden 1, lo vamos a llamar p sub 1 de x, ¿está bien? Esto sería p sub 1 de x, que en realidad sería esto, ¿no? Esto es lo que nosotros llamamos p sub 1 de x, o sea, el polinomio de orden 1 de Taylor, ¿sí? Que aproxima. ¿Sí? Entonces, obviamente, ¿qué es lo que ocurre? Si uno bueno, busca la ordenada, esta, voy a escribir acá, ¿no? Esta sería justamente el valor p sub 1 en A más H, ¿no? ¿Sí? Entonces, fíjense que justamente digamos, la diferencia, o sea, esta altura es p sub 1, o sea, esta sería el valor que toma la función en el punto A más H, y este, ¿sí? Sería el valor que toma la función sobre el polinomio en ese punto A más H. Bueno, justamente acá hay una diferencia, esta diferencia, esta sería nuestro t sub 1 en A más H. O sea, ese sería el error, la diferencia, ¿sí? Que hay justamente entre el valor de la función y el valor que toma la función del polinomio, ¿no? O sea, justamente nosotros decimos o sabíamos que f en A más H, podemos decir que es justamente aproximadamente igual en T sub 1 en A más H, porque esta diferencia, siendo la función f derivable, tiende a 0 cuando el h tiende a 0. Eso lo habíamos visto cuando definimos diferenciabilidad de funciones. Bueno, si nosotros, y ahora lo vamos a calcular, si nosotros en vez de tomar el polinomio de orden 1, tomamos el polinomio de orden 2, o sea, si nosotros ahora quisiéramos aproximar a esa función con el polinomio de orden 2, entonces diríamos lo siguiente, ¿no? Que f de A más H va a ser igual a ¿quién? Va a ser igual a f en A más
1 sobre factorial de 1 por la derivada de f en a por x menos a, más, y ahora tendríamos 1 sobre factorial de 2 por la derivada segunda de f en a por x menos a elevado al cuadrado. Y bueno, y acá tendríamos que sumarle, para que esto justamente sea una igualdad, el término que llamamos, no sé, t sub 2 en a más h, o en x. Entonces, esto que tenemos acá sería nuestro p sub 2, sería el polinomio de Taylor de orden 2. Si uno graficara esto, ¿sí? En realidad, lo que ese polinomio p sub 2, ¿sí? Podríamos pensar en que hay una función cuadrática, una función de orden 2, este sería nuestro p sub 2 de x, una función de orden 2 que, bueno, justamente fíjense qué es lo que va a hacer. Y bueno, va a aproximar a esta curva, la original, ¿no? La curva que está hecha en azul, esta curva verde, ¿sí? Aproxima, es un poquito más aproximada el valor que toma acá la función en p sub 2, en a más h, ¿sí? Este valor se aproxima un poquito más, cada vez más, al valor exacto de la función en el punto, o sea que nos da una mejor aproximación de la función en ese punto del entorno del punto A. Entonces, justamente nosotros podemos decir, ¿no?, que f en a más h es aproximadamente igual a el valor que toma el polinomio en el punto a más h. ¿Está bien? Y bueno, justamente, bueno, esa sería la idea, ¿no? Y digamos, hasta acá eso lo recuerdan, ¿no? De análisis 1, chicos. Sí. Sí, ¿no? Ok. Bueno, si tomáramos más términos, podríamos obtener el polinomio de orden 3, o sea, nosotros sabemos, en particular para esta función de una variable, que el polinomio p sub 2 de x es igual al valor que toma la función en a, más lo que escribimos recién, ¿no? La derivada primera en a por x menos a, más 1 sobre factorial de 2. Profe, Sí. una consulta. Después de 1 sobre factorial de 2, de la primera línea, por así decirlo, dice Ajá. F y parece un asterisco. Sí, F. No, F segunda, son 2 comillitas. Ah, gracias. ¿Mm? Muchas gracias. Sí, por nada. F de segunda en A por X menos A. Y entonces vamos a aprovechar que tenemos esta expresión para recordar una propiedad importante que tiene el polinomio, ¿no? Porque en realidad esta función lineal o esta función cuadrática no es cualquiera, o sea, no cualquier función cuadrática que pase por el punto, o sea, digamos, verifica ser una buena aproximación. Y esa característica ahora la vamos a ver. Fíjense, ¿qué pasa si yo al polinomio, a este polinomio de orden 2, lo evalúo específicamente en A? O sea, tomo exactamente el valor que toma la función en A. Y bueno, si yo reemplazo ¿cómo? Claro, si yo reemplazo X por A, me queda F de A. O sea, justamente esa es la primera condición, ¿no? Que así como la recta tangente, ¿sí? Era común, tenía un punto común, A, F de A, con la función, lo mismo sucede con el polinomio de orden 2, y así en realidad con cualquier polinomio de grado n, ¿no? En particular nosotros ahora lo hacemos con esto. Ahora fíjense, ¿qué pasaría si yo derivo al polinomio respecto de x? O sea, tomo esta expresión y la derivo respecto de x. Entonces, fíjense, si derivamos, esta es una constante, así que 0. Si derivamos este término, acá tenemos
esta x, o sea que la derivada respecto de x es la constante por la derivada de x, que es 1, o sea, esto nos quedaría f' en A. Más, acá me olvidé el cuadrado. Y ahora si derivamos este término respecto de x, nos va a quedar un medio, porque el factorial de 2 es 2, por la derivada segunda de f en A, por 2 veces x menos A. ¿Está bien? Y si nosotros derivamos, o sea, si esta derivada, la derivada primera del polinomio 2, la evaluamos en A, ¿sí? O sea, si a esta derivada ahora la evalúo particularmente en A, ¿qué me queda? Me queda f' en A. ¿Está bien? O sea que, fíjense, el valor de la función coincide con el valor del polinomio evaluado en el punto. La derivada primera del polinomio, evaluada en el punto A, coincide con la derivada de la función en el punto A. Y si yo derivara, lo voy a hacer acá, ¿no? Si yo hiciera la derivada segunda del polinomio de grado 2, ¿cuánto nos quedaría? La derivada segunda. Bueno, tengo que a esto volver a derivarlo respecto de x. Esto es constante, x tengo acá, fíjense que me quedaría con este 2, lo puedo cancelar con este, y directamente nos quedaría f segunda en A. O sea, y en particular, en realidad ya me queda constante, ¿no? Pero si yo derivo, esto me queda igual a f segunda en A. Entonces, ¿qué está justamente, yo después, que sería para un polinomio de orden 2, pero en realidad, si yo hiciera esto con un polinomio de grado n, para un p sub n de x, o sea, el polinomio de grado n, entonces ¿se cumple qué? El polinomio enésimo evaluado en A coincide con el valor que toma la función en A. Y todas las derivadas de orden n evaluadas en A coinciden con las derivadas de la función con las derivadas de la función evaluadas en ese punto A. Y esta es justamente la característica fundamental, ¿no? Que el polinomio evaluado en el punto coincide con la función y todas las derivadas de la función hasta el orden n, recuerden que habíamos partido, ¿no? Habíamos puesto como premisa que la función era derivable, era derivable hasta el orden n, ¿no? Entonces, en ese caso, la derivada coincide con todas las derivadas enésimas. Entonces, esa es justamente la característica del polinomio de Taylor. Y bueno, justamente para casos particulares o para casos prácticos, siempre vamos a poder decir que la función evaluada en un punto x, ¿sí? El x es un punto del entorno, del punto en el cual se desarrolla el polinomio, es aproximadamente al polinomio n de Taylor evaluado en ese punto. Hay una diferencia, a ver, vamos a hacer otra vez un esquemita. Pero si yo tengo esto y tengo un polinomio n, ¿sí?
Entonces, justamente, esta es f de a, esta diferencia es el t sub n, y obviamente se verifica que ese t sub n de x, sí, t sub n de h en realidad, n más h sobre h, tiende a 0 cuando h tiende a 0. ¿no? O sea, este término es la diferencia, que es un infinitésimo, ¿no? Para el n tendiendo a 0, el h tendiendo a 0. ¿no? Bueno, eso es con respecto a análisis 1, ¿está bien? Y, ¿qué más? Ah, y en particular, bueno, yo no lo hice ahí, pero justamente en particular habíamos dicho que cuando el polinomio era de primer orden, ¿sí? Cuando uno tiene la aproximación lineal, ¿sí? Bueno, a ver, perdón, pero voy a hacer el dibujito de nuevo. Bien, tenemos esto. Y esta es la recta. Habíamos dicho que este es el incremento de la función, o sea, lo que varía la función, y esta variación, lo que variaba la recta tangente, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba a la variación de la recta tangente, cuando estoy en un punto A y en un punto A más H? ¿Cómo se llamaba este? ¿Diferencial? El diferencial, Ah. exactamente. Ese incremento de la recta tangente, o sea, de la función lineal, se llamaba diferencial, que, bueno, para funciones de una variable era f' en a por h. Esto era el diferencial de la función, ¿está bien? Bueno, lo que nosotros vamos a ver ahora, se llaman o sea, antes de empezar con el polinomio de Taylor para funciones de varias variables, vamos a trabajar primero con un concepto que, bueno, va a estar incluido en esa definición del polinomio, y es lo que tiene que ver, o se llama como diferenciales sucesivos. Recordando entonces que el diferencial primero era la derivada por el incremento. Ahora vamos a repasar el concepto de diferencial para funciones de varias variables, ¿no? Pero entonces recordemos que una función f, o sea, una función f escalar de Rn en R, con A, un punto interior a D, y llamemos X al punto A más H, siendo H el incremento, o sea, el punto X pertenece a un entorno del punto A, ¿no? Entonces, decíamos que esa función f es diferenciable en A si se cumple que f en A más H era igual, o puede escribir como f en A más una L de H, la habíamos puesto así, más un mu de H por la norma de H, siendo ese mu de H un infinitésimo, o sea, tiende a 0 para H tendiendo a 0 vector.
donde esa LDH, esa transformación lineal, era igual a el gradiente de f en A multiplicado por h. Esto era lo que nosotros habíamos denominado como el diferencial primero de la función en A y h. O sea, este diferencial equivalía, bueno, a esto, ¿no? O sea, para una función de una variable, obviamente el gradiente es o la jacobiana, una función escalar de R en R es un escalar, era esta derivada. Entonces, a este se llama diferencial primero, o también a veces se lo denomina como diferencial total de f en A. Diferencial total o diferencial primero. Entonces, fíjense que esa función diferencial, lo voy a volver a escribir acá, este diferencial que es el gradiente de f en A por h, ¿esto cómo sería? Bueno, esto sería el producto entre quién. Gradiente de la función sería la derivada de f respecto de la variable x1, la derivada de f respecto de la variable x2, ¿sí? ¿Se acuerdan que el gradiente es un vector cuyas componentes son las derivadas parciales de la función, las n derivadas parciales de la función, evaluadas, bueno, ahí en el punto A, ¿no? Y acá tendríamos un vector h, que sería el vector incremento, que tiene h1, h2, h sub n. Esa sería la expresión que, en definitiva, esto como nos va a quedar. Nos va a quedar f' sub x1 en A por h1 más f' sub x2, o sea, la derivada de esto respecto de x2 en A por h2, bueno, etcétera, hasta la derivada de orden n por el h sub n. Vamos a ver en particular, porque lo vamos a hacer para dos variables y después, o sea, para que lo entiendan mejor, ¿no? Y además, por otro lado, es lo que más vamos a utilizar son las funciones de R2 en R, ¿no? Entonces, si tomamos... Profe, Sí, perdón, ¿puedo ir un cachito para atrás en la otra hoja, por favor? sí. ¿Vamos? ¿Vamos? Profe, consulta, ¿LH qué es? ¿Cómo? LH. LH era, lo habíamos llamado, ¿te acordás? Era una transformación lineal. Era Gracias. la transformación lineal que tiene que existir, que en definitiva la transformación era esto, era el gradiente por H. Esta era la transformación lineal que tiene que existir en las funciones diferenciables. Le habíamos puesto este nombre, igual directamente esta transformación es el gradiente por el incremento. ¿Listo? Muchas gracias. ¿Sí? Perfecto. Profe, muchas gracias. ¿Cómo? No, por nada. A ver si... Ah, SLH, sí. El chat yo no lo miro, chicos, así que si tienen preguntas, vayan hablando. Bueno, entonces, si tomamos una función en particular de R2 en R, ¿sí? Entonces, tal que f sea igual a una f de xy, ¿sí? Entonces, si, vamos a decir, f pertenece a C2,
Perdón, profe, ¿ahí dice teorema o qué dice ahí? ¿La palabra? Tomamos Ah, una perdón. función, tomamos una función de dos variables, ¿sí? Gracias. Perteneciente a un entorno de un punto A. Bueno, nuestro vector H, ¿sí? Sería el vector H1, H2, o HK, qué sé yo, o delta X, delta Y, eso. Podríamos poner cualquiera de esos nombres. Entonces, justamente ese diferencial primero de F en A y en H va a ser igual a ¿quién? Va a ser igual a la F' de X en A por H1 más F' de Y en A por H2. Eso es para una función de dos variables. Lo vamos a hacer así para que lo entiendan mejor. Entonces, fíjense una cosa. Esta función, esta expresión del diferencial primero, fíjense que es toda una función que depende de, bueno, van a estar H1 y H2, y depende de cada punto. O sea, yo en particular podría expresar el diferencial en un punto cualquiera del entorno, ¿no? En un punto cualquiera del entorno, yo diría esto, ¿no? Que es la derivada primera respecto de x en un punto x cualquiera, y lo mismo para la derivada 2, ¿no? O sea, esto es en particular en el punto, pero si yo estoy considerando el punto A y tomo un entorno, para cualquier x de ese entorno, esta sería la expresión del diferencial primero. Y justamente todo esto que está acá, todo esto, nos queda una función que depende de x, o sea, depende del punto, ¿no?, en el que estemos trabajando, o de las coordenadas x, y del punto del entorno del punto A. O sea que yo podría pensar, ¿sí? O sea, o si quieren lo escribo así, ¿no? Es una phi de x, y. Entonces, yo a esto, así como a la función original yo le calculé el diferencial, entonces resulta que yo podría calcular o calculo el diferencial del diferencial primero. Esto es como las derivadas segundas, ¿no? ¿Se acuerdan? Uno tiene una función que uno la deriva. Cuando uno la deriva, obtiene nuevas funciones que son susceptibles de ser nuevamente derivadas, entonces uno obtiene las derivadas segundas. Acá, si yo al diferencial de la función le aplico el concepto de diferencial, le calculo el diferencial a esto que es una función de x, y bueno, lo que voy a obtener es lo que se llama el diferencial segundo de la función f en a y h. Esto es eso, aplico el diferencial segundo. Esto sería el diferencial segundo de f en a, o bueno, de f en el punto cualquiera. ¿Y esto cómo sería? Y bueno, es lo mismo que la definición. ¿Cuál es la definición de diferencial? Y el diferencial de una función se calcula como el gradiente de esa función multiplicado por el incremento h. Entonces yo lo que tengo que hacer es calcular el gradiente de esa función phi. Esa función phi es esta que tengo acá, y la tengo que multiplicar escalarmente por el vector h, que en nuestro caso es el vector h1, h2.
Entonces, vamos a calcular el gradiente de esta función. ¿Cómo se calcula el gradiente de una función escalar? Y bueno, es un vector de dos componentes, cuya primer componente es la derivada de phi, vamos a escribirlo así, ¿no? Esto sería phi' de x en un punto x cualquiera, phi' de y en un punto x cualquiera. Esto está multiplicado por h1, h2. Ahora bien, vamos acá porque nuestra phi es esta, ¿no? Entonces, recuerden que acá en esta derivada depende de x e y, lo mismo esta. Entonces, ¿cuál sería la derivada de phi respecto de x? A ver, ¿quién me la puede decir? ¿No es la derivada segunda de f' de x y f' de y? Claro, fíjense, si esta phi tiene dos términos, ¿no? En este término, este factor es el que contiene a la x y a la y, así que si yo tengo que volver a derivar, ahí me va a quedar f segunda de xx en x por h1, ¿está bien? Más, y ahora tendría que sumar la derivada de este término respecto de x, ¿no? ¿Qué me quedaría? Bueno, esto es constante y este factor es el que contiene a la x y a la y, o sea, si yo derivo esto respecto de x me va a quedar f segunda de xy en x multiplicado por h2. Esa sería la derivada de phi respecto de x. Y ahora tengo que derivar la phi respecto de y, entonces a este término lo tengo que derivar respecto de y, me va a quedar la f segunda de xy, bueno, acá en realidad esto lo puse mal, vamos a escribirlo bien, esto sería y x, porque hasta ahí la derivo, si bien después van a ser iguales, pero acá me queda h1 más la derivada del segundo término, que sería derivar la derivada primera respecto de y, otra vez respecto de y esto me queda por h2, y ahora tengo h1, h2. ¿Me siguieron, chicos? Sí. Bueno, muy bien. Entonces ahora voy a hacer este producto escalar entre estos dos vectores. Voy a multiplicar la primer componente por h1 y la segunda componente por h2 y lo vamos a sumar. Entonces esto nos va a quedar f segunda de xx en x por h1 cuadrado más f segunda de ix por h2 y por h1 más f segunda de xy en x por h1 por h2 más f segunda de y dos veces en x multiplicado por h2 elevado al cuadrado. Bueno, y acá, recordando que la función f pertenece a C2, es lo que pusimos acá hace un ratito como hipótesis, ¿sí? Teniendo en cuenta eso, ¿qué puedo hacer ahora todavía en esta expresión para comprimirla un poquitito? Pones 2f segunda de x y h1, h2. Exactamente, acá me faltó el x. Fíjense que esta derivada es igual a esta, porque como la función es C2, se cumple el teorema de Schwartz, entonces yo puedo asegurar, o puedo escribir, digamos, que esto sería así, h1 cuadrado más 2 veces f segunda de xy en x por h1 por h2 más f segunda de y dos veces en x por h2 elevado al cuadrado. Y este sería entonces lo que dijimos recién como que es el diferencial segundo de f en x y en h. Esta sería la expresión del diferencial segundo de la función. Bueno, obviamente, ¿qué pasaría acá? ¿Qué podría hacer yo ahora?
Profe, perdón. Sí. Yo me perdí por qué H1 y H2 quedan al cuadrado. Porque yo llego a esto, ¿sí? Y tengo el producto escalar entre este vector y este. Entonces tengo que multiplicar la primera componente con esta primer componente. O sea, a esta primera la tengo que multiplicar por H1, así que acá me queda H1 al cuadrado. Ah, está bien, no había visto la última parte. Claro. O sea, estoy multiplicando escalarmente, estoy haciendo esto, estoy haciendo gradiente de phi por h, ¿no? Que era el gradiente por el vector h, que es el h1, h2. Bueno, y obviamente acá uno, fíjense que todo esto que tengo acá, chicos, todo esto que tengo acá, nuevamente es una nueva función que depende de x, ¿está bien? O sea que yo, en definitiva, después uno podría hacer ¿qué cosa? Podría calcular el diferencial de esta nueva función, del diferencial segundo de f de xh, con lo cual uno obtendría el diferencial tercero de f en x y h. Y así uno sucesivamente, bueno, acá obviamente tendríamos que pedir, en particular, si bien uno lo puede calcular, uno tendría que pedir para obtener una función, una expresión más compacta que la función fuera C3, ¿no? Y aplicar Schwarz, pero bueno, y así obtendríamos los diferenciales enésimos, o los diferenciales se llaman sucesivos. Bien, ahora fíjense, esta expresión que parece bastante, vamos a concentrarnos en esta expresión, en el diferencial segundo, ¿no? Bueno, lo mismo que si uno tuviera que hacer un diferencial tercero, tendríamos que volver a aplicar el mismo criterio, ¿no? Calcular el gradiente de esta función y multiplicarlo nuevamente por, o sea, esto sería el gradiente de esa alfa de x multiplicado por el vector h. Y ahí tendríamos, ¿no?, una cosa bastante larga y tendríamos una expresión, pero hay como una especie de regla práctica que ahora vamos a mirarla un poquito y vamos a tratar de sacar esa conclusión. Miren esta expresión que nos quedó acá del diferencial segundo, ¿no? Es el diferencial segundo de la función. ¿A qué les suena esta expresión? A una cuadrática. ¿Cómo? A una cuadrática. Claro, esta expresión que está acá, fíjense que es muy parecida al desarrollo del cuadrado de un binomio, ¿no? ¿Es parecida o no es parecida? Sí. Es parecida, o sea, se parece al cuadrado, se parece mucho a esto, ¿no? H1 más H2 al cuadrado. Y bueno, y esta es la regla práctica que nosotros vamos a utilizar para hallar los diferenciales. ¿Por qué? Porque el diferencial enésimo, ¿sí?, de una función en xh se parece mucho justamente al desarrollo, bueno, en realidad sería, no es el h, sino que sería h1 más h2 al cuadrado, si la función tuviera tres variables, bueno, no importa, lo vamos a dejar ahora con este 2. Es muy parecida, ¿por qué? Porque fíjense, en este diferencial yo lo que hice fue, o sea, yo puedo obtener el cuadrado del binomio h1 más h2. ¿Está bien? Pero fíjense que, ¿qué pasa? En realidad no es exactamente el binomio. ¿Por qué? Porque cada término de este trinomio
cada uno de estos términos, está multiplicado por un factor, ¿no? Es un factor que hace que, bueno, justamente no sea exactamente, ¿no? Entonces, cada uno de estos términos está multiplicado por un factor. Y ese factor, fíjense, ¿quién es? En todos los casos, es la derivada segunda de la función. O sea, estas dos comillitas coinciden con el orden de este diferencial. Entonces, todos los términos de ese cuadrado, de ese trinomio cuadrado perfecto, están multiplicados por una derivada segunda. ¿Respecto de quién? ¿Respecto de quién? Y fíjense, este H1, ¿no? O sea, nosotros tenemos nuestro vector H, que nosotros lo llamamos H1, H2, pero si las variables son X e Y, esto podría ser delta X, delta Y, ¿no? O sea, sería lo mismo. Entonces, fíjense que en este término, en el que el delta X está elevado al cuadrado, la derivada segunda es respecto de quién? Y respecto de X dos veces, también es como el exponente que tiene el delta X. En el segundo factor, que acá tengo delta X, delta Y, la derivada segunda es una vez respecto de X y una vez respecto de Y, es X, Y. Que en realidad sería lo mismo que poner IX, ¿no? Eso ya lo vimos. Y en el, digamos, en el tercer término, esta derivada segunda, como acá el delta Y está al cuadrado, esto es respecto de Y dos veces. Esta sería la manera práctica, digamos, de obtener. Fíjense que pasaría si uno tuviera que encontrar, no es muy común en la práctica, pero bueno, lo vamos a hacer, ¿no? ¿Cómo sería el caso que yo tuviera que encontrar el diferencial tercero de una función en un punto X, ¿no? Y H. ¿Cómo sería? Bueno, vamos a... Claro, fíjense. Lo primero que yo tendría que hacer sería desarrollar, bueno, lo voy a escribir acá, pero desarrollar ahora H1 más H2 al cubo, ¿no? ¿Cómo queda? ¿Se acuerdan cómo quedaba el cubo de un binomio? El primero al cubo. El primero más al cubo, o sea, es H1 al cubo más... el cuadrado del primero más el segundo, por el segundo. Claro, pero era 3 veces. 3 Ah, por H1 cuadrado por H2, más, otra vez, 3 veces, ahora el primero por el segundo al cuadrado, más, y esto sería H2 al cubo. ¿Está bien? Esa era bueno, eso después no se lo tienen que acordar, pero esto sería el desarrollo del cubo de este binomio. Pero el diferencial, como vimos recién, no es exactamente eso, sino que cada término va a ir multiplicado por ¿quién? O sea, va a ser un factor, y en cada uno de estos términos ese factor va a ser ¿qué cosa? ¿Qué van a hacer en cada caso? perdón, ¿cuál fue la pregunta? Derivada tercera. Claro, las derivadas terceras de la función en X, ¿no? Ahora vamos a poner respecto de quién. En todas son las derivadas terceras. ¿Sí? ¿Respecto de quién? Y bueno, vamos a ver, en el primer término que tengo H1 al cubo o delta X al cubo, esta derivada tercera, ¿respecto de quién va a ser? 3 veces X. Claro, 3 veces X. X, X, X. Muy bien. En este término, ¿cómo va a ser? X, X, Y. Claro, va a ser X, X, Y, que recuerden que también sería igual a ¿quién? La X, X, Y. A X, Y, X y a Y, X, X. Exactamente, perfecto. Esto, bueno, ojo que acá suponemos que F pertenece a C3, ¿no?
Bueno, en este tercer término, ¿cómo sería? La derivada tercera respecto de quién. Y X. Claro, y X, o X y Y, o X y, o Y, X y, bueno, lo que sea. Y acá finalmente, respecto de Y 3 veces. Entonces, bueno, directamente ya podrían, bueno, no vamos a hacer más ejemplos porque obviamente no tiene sentido. Y bueno, y en el caso que si yo tuviera, por ejemplo, vamos a hacer el último ejemplo, creo que no hay tampoco de estos, pero, o creo que sí, creo que hay un ejemplo en la guía. ¿Qué pasaría si la función fuera una función de R3 en R? O sea, tal que f de una función de x, y z. Bueno, en estos casos el h, ¿sí?, va a ser h1, h2, h3, o como quieran, delta x, delta y delta z, ¿no? Entonces, el diferencial primero de la función en un punto x, h, de esta función ahora, ¿cómo sería? El primero, el diferencial primero. El diferencial primero es gradiente de f en x por h, ¿no? Entonces, ¿esto cómo nos va a quedar? ¿Lo hacemos directo? ¿El gradiente qué componentes va a tener? F' de X, Exacto. F' de Y y F' de Z. F' de z, ¿no? Multiplicado por H1, H2, H3, directamente va a ser F' de X en X por H1 más F' de Y en X por H2 más F' de Z en X por H3. Ese es el diferencial primero. ¿Y cuál sería el diferencial segundo de F en X y H? Fíjense, nosotros antes habíamos dicho que el diferencial primero de una función de R2 en R se parecía al desarrollo de ¿quién? Del cuadrado de un binomio, porque eran H1 y H2. Ahora, este diferencial se va a parecer ¿a quién? ¿Al cuadrado de quién? ¿Un trinomio? De un trinomio, o sea, H1 más H2 más H3 elevado al cuadrado, ¿está bien? O sea, va a ser parecido a esto, ¿está bien? O sea, este se va a parecer a ese, pero bueno, va a tener algunos cambios, ¿no? Unos agregados. ¿Y cuál era el desarrollo de el cuadrado de un trinomio? Eso es un poquito más difícil. Primero el cuadrado. Claro, era la suma de los cuadrados más todos los doble productos tomados de a 2. O sea, esto era h1 al cuadrado más h2 al cuadrado más h3 al cuadrado más, y ahora dos veces h1 por h2 más, bueno, voy a escribir acá 2, h1 por h3 más dos veces H2 por H3. Bueno, entonces todo esto, todos esos términos, dijimos que no es exactamente el desarrollo del cuadrado de ese trinomio, sino que cada término va a estar multiplicado en cada caso ¿por quién? ¿Por qué vamos a multiplicar cada término? Por la derivada segunda en este caso, dependiendo de la h que haya. Exactamente. Vamos a ir poniéndolas directamente, ¿no? Todas van a ser derivadas segundas porque estamos calculando el diferencial segundo. O sea, todos estos factores son las derivadas segundas en el punto,
Y bueno, vamos a ir poniendo. En el primer caso, ¿respecto de quién sería en este primer término? XX. En este segundo término sería la derivada segunda en X respecto de... Respecto de II, porque tengo el H2. Acá sería derivada segunda respecto de ZZ en X, más 2 veces, y acá sería la derivada segunda en X respecto de XY. XY. Acá sería derivada segunda en X respecto de H1, H3 sería XZ, y acá sería derivada segunda en X respecto de Y y Z. Bueno, esta sería digamos, la forma, ¿no? Y a veces uno, o sea, esto se los escribo, pero bueno, por ahí lo ven como notación en alguna bibliografía, ¿no? Acá, digamos, si la función es de 2 variables, a veces una notación que van a encontrar, ¿no?, en la bibliografía es la siguiente, es derivada respecto de x por h más derivada respecto de y, vamos a poner h1, h2, y acá f de x. ¿Sí? Sería, y acá sería como, esta es una notación que indica, ¿sí? Acá fíjense que esto es algo que está, esto se llama un operador, ¿no? Porque es algo que por sí solo no tiene significado, sino que, bueno, tiene sentido si se aplica, ¿no? Acá serían las derivadas, ¿no?, de la función, esto sería como la potencia i, ¿no?, de este binomio. Bueno, es más o menos un poquito lo que acabamos de hacer, pero bueno, esta es una notación, ¿no?, una notación de la expresión que obtuvimos recién del diferencial de orden n. Bueno, muy bien. Entonces, una vez que nosotros hemos definido esto y hicimos algunos ejemplos, igual no se preocupen porque nosotros vamos a trabajar a lo sumo con el diferencial, bueno, los ejemplitos que hicimos recién, ¿no? O a lo sumo el diferencial segundo, es muy raro que aparezcan en la guía diferenciales terceros, y también es raro que aparezcan funciones de 3 variables. No es muy común, lo que en general, y en la mayoría de los ejercicios vamos a usar, es justamente este diferencial segundo de funciones de R2 en R. Pero bueno, o sea, eso es lo que nosotros vamos a usar, pero de todas maneras lo definimos para funciones de n variables. Bueno, entonces sí, ahora vamos a definir el polinomio de Taylor para funciones escalares de Rn en R, ¿no? Entonces vamos a decir, sea f una función escalar de n variables independientes con n mayor que 1, y f vamos a decir que es c sub k, en un entorno de un punto A con A punto interior a D, ¿no? Y vamos a llamar a X el punto genérico A más H, perteneciente a un entorno del punto A. Entonces, en esos casos, o sea, cuando tenemos una función de orden K, C sub K, continua de orden K, podemos decir, o se cumple, que el valor que toma la función en un punto, X genérico, de un entorno de ese punto A, es igual a f en A más la
sumatoria con i desde 1 hasta acá de el diferencial sub i de la función en el punto A y H sobre el i factorial, esto más un término t que es lo llamamos término complementario, el término complementario o el resto del polinomio o el término independiente, sí, término complementario o el resto, ¿sí? del polinomio. Muy bien. Entonces, nosotros vamos a ver en particular, o sea, a ver. Profe, ¿podría mostrarme un segundito? Sí, Ahí está. esto. Gracias. Justamente esto es lo que acabamos de ver recién, ¿no? O sea, es la sumatoria de los diferenciales de orden i, con i desde 1, acá me faltaría poner, con i perteneciente al intervalo 1k. ¿No? Ah, bueno, sumatoria con i de 1 acá, ya lo puse. O sea, fíjense que esta expresión es muy similar a la que vimos hace un ratito que recordamos de las funciones de una variable independiente, ¿no? O sea, en las funciones de una variable independiente lo que íbamos sumando eran las derivadas de orden n, ¿sí? Acá, cuando ya pasamos a n mayor que 1, esas derivadas en realidad se sustituyen o se generalizan con los diferenciales de orden n. Cada uno de esos diferenciales dividido por justamente el factorial de ese exponente. Bien, entonces, aplicando esto mismo, vamos a dejarla acá, y vamos a decir que en particular, si yo tengo una función definida desde R2 en R, tal que, y ahora vamos a especificar, ¿no? Ese punto A genérico, le vamos a decir que tiene coordenadas AB, al H lo vamos a llamar justamente H1 y H2, y el X genérico, que es el punto A más H, lo vamos a llamar, no sé, A más H1, B más H2. Esta es la notación que vamos a utilizar. ¿Sí? Entonces, vamos a decir entonces que o sea, se va a cumplir. Vamos a calcular, o sea, vamos a calcular el polinomio de orden 2. Entonces vamos a decir que f pertenece a C sub 2 en un entorno del punto A. Entonces, nosotros justamente vamos a calcular ese polinomio y bueno, aplicando el teoremita o la condición que vimos antes, dijimos que si se cumple todo esto, resulta que f en x es igual a ¿quién? Es f de x es f en a más h, y entonces es igual a ¿quién? Fíjense, va a ser f en a más, entonces acá ahora este k es 2, ¿no? Porque vamos a aproximarlo con el polinomio de orden 2. Entonces, va a ir desde 1 hasta 2. Esto va a ser justamente con la formulita esta sumatoria va a tener dos términos. Va a ser el diferencial 1 de la función en A,
en A y H sobre el factorial de 1 más el diferencial segundo de la función en A y H sobre el factorial de 2, justamente, bueno, más ese término complementario o el término, ¿no? O el error. Y bueno, entonces fíjense que justamente, ¿no? Esta primera, si nosotros tomáramos solamente esto, en donde este término es justamente el gradiente de f en A por H, era el diferencial primero, esta primera parte sería justamente el polinomio de Taylor de orden 1, que es lo que nosotros ya vimos, que para funciones de R2 en R, este polinomio de Taylor de orden 1, que representa la aproximación lineal de la función, ¿no? O sea, este término, o estos dos términos, este polinomio, representaba ¿qué cosa? Era la ecuación de ¿quién? La tangente. La tangente. El plano tangente, ¿sí? O sea, esta era la expresión del plano tangente, o sea, es la primera o la primera aproximación que nosotros podemos hacerle a una función, o sea, la más elemental, que es a través de una función lineal, que justamente en funciones de R2 en R, representa geométricamente el plano tangente. Y bueno, y nosotros ahora lo que hicimos fue agregar un término y a ese polinomio, a esa aproximación, aproximamos justamente con el polinomio de orden 2, que sería, bueno, una función cuadrática que aproxima a la función GAN. ¿Está bien? Entonces, bueno, vamos a desarrollar todo esto, ¿no? Entonces, tenemos esto, sería igual a f en A más. Entonces, acá este primer diferencial ya lo sabíamos, ¿no? Era el gradiente por h, así que eso ya lo sabemos, es f' de x en el punto A por, sería h1, en realidad h1 es directamente x menos a, ¿no? X menos a, más la derivada primera respecto de y por i menos b. Esto ya sabemos, si uno recuerda, la expresión del plano tangente, esta era la expresión, ¿se acuerdan de eso? ¿No? Ya la vimos un montón de veces. Y bueno, el factorial de 1 es 1, y entonces ahora lo que hacemos es calcular o expresar el diferencial segundo de la función. El diferencial segundo lo habíamos obtenido hace un ratito, y era el siguiente. Ahora después ustedes si quieren lo ven, pero yo se los escribo directamente. Esta era la derivada segunda de f en A respecto de x dos veces, por el incremento h1 al cuadrado, pero bueno, h1 es x menos a. Más, voy a escribir acá abajo para que me quede más prolijo, va a ser dos veces la derivada segunda respecto de xy por h1 por h2, o sea, x menos a y menos b. Bueno, más la derivada segunda respecto de y dos veces en a por i menos b elevado al cuadrado, más el resto o el término complementario. Esta sería la expresión justamente de nuestra f de x. Bueno, muy bien. Entonces, bueno, y recordamos, ¿no? Que esto, si yo tuviera esta sería nuestro P1 de x, el polinomio 1, ¿está bien? Y bueno, todo esto sería nuestro P sub 2 de x, el polinomio de orden 2.
Bueno, ¿y qué se va a cumplir acá también? Bueno, se van a cumplir las mismas, o sea, el polinomio tiene las mismas propiedades que nosotros mencionamos, ¿sí? O que repasamos de análisis 1, ¿no? O sea, tanto el polinomio P sub 1 como el P sub 2, como si encontráramos el polinomio de orden 3, las derivadas sucesivas de esos polinomios, ¿sí? Van a coincidir cuando calculemos las derivadas sucesivas de los polinomios y los evaluemos en el punto AB, o sea, en el punto A mayúscula, esas derivadas coinciden con las derivadas de la función en el punto, ¿sí? Y bueno, en la práctica, nosotros decimos que f en A más h, o lo que es lo mismo, f de x, es aproximadamente igual a, por ejemplo, el polinomio de grado 2, o sea, de orden 2 de Taylor. ¿Está bien? Bueno, antes aproximábamos con el polinomio de orden 1, ahora vamos a aproximar. O, bueno, ojo con esto, ¿no? Y en realidad la f de x es exactamente igual al p sub 2 de x más el término complementario. Si no ponemos el término complementario y utilizamos la aproximación, justamente acá tenemos que poner el aproximado, ¿no? Ojo, esta diferencia la entienden, ¿no, chicos? Profe, ¿nosotros vamos a aprender a calcularlo al término ese? No, nosotros no lo vamos a hacer. No nos vamos a... Creo que ustedes en análisis 1 sí trabajaban poniéndole una cota al término complementario, ¿no? ¿Hicieron ejemplos de esos en análisis 1? Sí. Sí. Sí, bueno. No, acá en análisis 2 no vamos a hacerlo, no vamos a trabajar con la acotación. O sea, si quieren yo puedo mostrarles algún ejemplo, o por ahí les subo un ejemplo, o sea, se puede hacer, de hecho se hace, pero nosotros no lo vamos a trabajar en este curso. Bueno, si me acuerdo después les subo un apuntecito o un ejemplo de cómo sería acotar el error. No, después se los doy para que lo miren, si tienen ganas. Pero nosotros no lo vamos a calcular. Bueno, entonces vamos a hacer un ejemplo. Sería calcular aproximadamente f en 0.97, 0.02, siendo f de xy igual a x por e a la xy, utilizando el polinomio de Taylor de orden 2. Bueno, muy bien. Entonces, justamente, esta es una función, nuestra función es una función que va de R2 en R, y en realidad nuestra función f pertenece a C2 en todo R2, ¿no? Porque es el producto de una función lineal por una función exponencial, que son funciones C infinito en realidad, ¿no? Así que seguro que son C2, ¿está bien? Bueno, muy bien, entonces, a ver,
vamos a pensar una cosa, ¿no? Acá nosotros en realidad podríamos poner este valor, o sea, poner estos valores en la calculadora y obtener. Pero bueno, la idea sería poder calcular esto a mano, y bueno, obviamente uno E a la 0,97 por 0,02 uno no lo podría hacer, entonces vamos a obtener una aproximación, o vamos a ver si podemos calcularlo en forma sencilla, utilizando justamente la aproximación a través del polinomio de Taylor. Entonces, justamente lo que nosotros vamos a utilizar es esto que vimos acá, recién. O sea, nosotros vamos a decir que f en el punto 0,97, 0,02 va a ser aproximadamente el valor que toma el polinomio de orden 2 de Taylor, de esa función, justamente en el punto que nos dieron. ¿Está bien? Esa va a ser la expresión. Bien, entonces lo que tenemos que hacer es, justamente fíjense, bueno, vamos a escribirlo, ¿no? Entonces, vamos a escribirlo todo, aunque sea largo, pero después así queda bien detallado. Ese polinomio de orden 2, en el punto 0,97, 0,02, va a ser igual, y acá vamos a copiar esta expresión, pero, o sea, nosotros acá es esta verde, ¿no? Es este polinomio que está subrayado en verde, lo vamos a aplicar y lo vamos a especializar digamos, en el punto que nosotros tenemos. Entonces, fíjense, ahí nos dice que esto es f en A. ¿Quién es el punto A? Bueno, el punto A, fíjense que el punto A es donde nosotros vamos a calcular las derivadas, ¿no? Acá, me faltó acá. Es donde nosotros vamos a calcular las derivadas. O sea que lo que nosotros tendríamos que encontrar sería un punto de coordenadas enteras que esté bastante próximo a este punto que nos están dando. Coordenadas enteras, ¿por qué? Y coordenadas enteras porque así nos va a resultar más sencillo. Porque es más fácil de calcular. Claro, va a ser más fácil de calcular, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el punto de coordenadas enteras que esté más próximo a este punto que está acá? El 1, El 1, 0. El 1, 0. 1, 0. O sea, nuestro punto A va a ser igual al punto 1, 0. ¿Está bien? Porque fíjense que entonces nuestro H, o sea, justamente nuestro X es el punto 0,97, 0,02. ¿Sí? O sea que nuestro incremento H, que sería sería X menos A y menos B, ese H, esto lo escribimos acá aparte para que ya directamente así después lo ponemos, ¿no? Sería hacer 0,97, yo lo escribo, menos 1, ¿no? Y acá sería 0,02 menos el 0, ¿no? Entonces, ¿esto cuánto nos queda? (0,97 menos 1, ¿cuánto es? menos 0,03. Y acá directamente sería 0,02. Esto es sería el H1, y esto sería el H2 o delta X, como quieran. Bien, entonces acá esto sería la derivada de la función en el respecto de X en el punto A. El punto A es el punto 1, 0, en nuestro caso en particular. Y acá tenemos que multiplicar, esto ya lo hicimos, esto sería
x menos a, que lo acabamos de hacer acá, que esto directamente es menos 0.03, perdón, 0.03, más, ahora voy por este otro término, ¿no? Esto sería la derivada primera respecto de y en el punto 1, 0, multiplicado por el y menos b, que dijimos que es 0,02, más. Y ahora tenemos... Una pregunta, ¿no falta el f de a? Sí, exactamente. Gracias. Sería f del 1, 0. Gracias. Sí. F en el 1, 0. Sí. Y bueno, y ahora tenemos estas, ¿no? Esta sería la derivada segunda respecto de x en el 1, 0 por x menos a, que habíamos dicho que era menos 0,03 al cuadrado, más 2 veces la derivada segunda de xy en el 1, 0 por menos 0,03 por 0,02 más la derivada segunda respecto de y 2 veces en el 1, 0 por 0,02 elevado al cuadrado. Acá en estos ejercicios, nada, lo único que hay que hacer es ser paciente y ser ordenado y bueno, nada, y buscando los valores. Entonces fíjense, lo que nosotros necesitamos es el valor de la función en el punto y las derivadas de primero y segundo orden de la función, eso evaluado en el punto que nos están dando. Yo voy a volver a poner acá la hojita, y para que tengamos a mano la función, cuál era. Entonces, lo que nos conviene es hacer ir calculando, ¿sí?, la función f de x, o la copio acá, si no tenemos la hoja, es x por e a la xy. Entonces, ¿qué necesito? Yo necesito las derivadas primeras, f' de x en un xy. ¿Cuál sería la derivada respecto de x? ¿Cuál es la derivada respecto de x? A ver, me las van cantando ustedes, ¿no? Así trabajan un poquito ustedes. E a la xy. Sería e a la xy más X ¿más qué? por y. X por y por e a la xy, muy bien. Y después, la derivada respecto de y en xy sería x cuadrado por e a la xy. ¿Sí? Bueno, ahora calculamos las derivadas segundas, ¿no? Tenemos que a esta derivada primera, perdón, sí, de xx, a esta la tenemos que volver a derivar respecto de x. Así que nos quedaría y por e a la xy más y por e a la xy más x por y cuadrado por e a la xy. Bien, ahora tenemos, fíjense, vayan controlándome a ver si no me equivoco. Bueno, fíjense que acá tenemos que hacer la derivada cruzada, o a esta la derivamos respecto de y, o más fácil, a esta la derivamos respecto de y. Perdón, a esta respecto de x. Así que acá nos quedaría 2x por e a la xy más x cuadrado por y por e a la xy. Y bueno, finalmente la derivada respecto de y 2 veces, ¿esto qué nos da? La derivada respecto de y 2 veces nos va a dar x cubo
por E a la X. Bueno, ¿y ahora qué hacemos? Ahora fíjense que todas estas derivadas las necesitamos evaluadas en el punto 1, 0. En particular tenemos, primero, la función en el 1, 0 nos da 1. La derivada primero respecto de x en el 1, 0 nos da 1 también. La derivada primera respecto de y en el 1, 0 nos da 1. La derivada segunda respecto de xx en el 1, 0 nos da 0. La derivada segunda respecto de xy en el 1, 0 nos da 2. Y la derivada segunda respecto de y dos veces en el 1, 0 nos da 1. Entonces, bueno, ya tenemos todos los valores. Y ya podemos decir directamente qué cosa. Y podemos decir que la función en el punto 0,97, 0,02 es, y ojo acá, aproximadamente igual a ¿quién? Y habíamos dicho, vamos a ir mirando acá, ¿no? Era la función en el 1, 0, que yo me había comido, era 1 más la derivada primera por menos 0,03, así que, bueno, vamos a poner acá, menos 0,03 por 1, más la derivada respecto de y por 0,02, más, y ahora viene un medio de la derivada respecto de x dos veces, esta nos daba 0, bueno, más dos veces la derivada cruzada, que también es 2, por menos 0,03 por 0,02 más esta derivada. ¿Profe? Sí. No se llega a ver ahí abajo. ¿Cómo? Ahí está, no, que no se llegaba a ver. No se veía, está bien. Y ahora tendríamos la derivada respecto de y dos veces, que es 1 por 0,02 elevado al cuadrado. Y bueno, esto nos quedaría una cosa así, esto nos quedaría 1. Acá sería menos 0,03 más 0,2, esto directamente nos queda 1 menos 0,01, más, esto es 0, acá nos quedaría sería 2 por 0,06, o menos, en realidad sería menos 0,06, y acá sería más un medio de 0,04, bueno, a ver, no sé si alguno tiene... ¿Qué dice la calculadora? 0,98. 0,989. Sí, 989. 0,9. Bueno, o sea que el valor, fíjense que uno podría tener aproximadamente el valor de la función, justamente, ¿no? Fíjense que f en el 1, 0 es 1, y bueno, en un punto un poco cercano a este, ¿sí? Nos dio eso. Si yo hubiera calculado, fíjense, esta es la aproximación con el polinomio de orden 2.
Si yo hubiera aproximado con el polinomio de orden 1, que sería hasta acá, o sea, el polinomio de orden 2 en el punto X nos dio 0,989. Si yo hubiera hecho el polinomio de orden 1, el polinomio de orden 1 nos quedaría esto, 1 menos 0,01 sería 0,99, ¿no? Fíjense que voy con el polinomio 2, tengo una mayor aproximación. Bueno, este sería un ejemplo esto sería un ejemplo que sería directamente aplicar el teorema, o sea, aplicar aplicar el polinomio de Taylor. Después hay algunos otros ejemplos, podría ser ejemplo 2, otro ejemplo sería esto, ¿no? Sea P, esto de X, profe, justo no copié lo último. Dale, sí, ya. Ahí está, genial. Igual, profe, quedó más preciso con el orden 1, ¿no? De orden. Profe, igual a mí yo hice una calculadora 0,02 al cuadrado y no me dio 0,04. No, es que es 0,004, ¿no? Claro. Profe, y en el primer término también, porque en el 0,6. Ah, me falta uno, es Sí, faltó un 0,0. 2 además ahí. Sería 4, por eso. Me parece. No, el 4, porque el 4 todo esto está multiplicado por un medio. Ah, verdad. Sí, tienes razón. Pero esto también es 0,006, así, ¿no? No. Es con 3,0 después de la coma. Sí, está bien. Así está bien. Bueno. Entonces, fíjense que el polinomio, sí, no sé si están bien las aproximaciones, habría que calcularlo bien. Eso. Ahora vamos a ver otro ejemplo, que es, por ejemplo, esto, ¿no? Que van a tener ejemplos como estos, ¿no? O sea, en donde se da el polinomio de Taylor, o sea, el polinomio de Taylor de orden 2 se aproxima una función f de x en un entorno del punto 2, 1. Entonces, calcular la derivada direccional de f en 2, 1 en la dirección del vector c igual a 3 quintos, 4 quintos. Entonces, bueno, van a tener varios tipos de ejercicios, pero estos son como los más típicos, ¿no? En donde yo tengo que calcular, hay una función escalar de R2 en R, y lo que yo tengo que calcular es una derivada direccional, la derivada de f respecto de b en el punto 2, 1. ¿Cómo puedo hacer para calcular esta derivada, no? ¿Cómo podría calcular esta derivada? Bueno, la función yo no la tengo, la función, no me la dan. A mí lo que me dan de esa función es su polinomio de Taylor, de orden 2. Entonces,
primero y principal, o sea, ¿cómo tendría que hacer o cómo podría hacer para hallar esta derivada? ¿Cómo se calcula una derivada direccional de una función respecto de un vector? Se evalúa en la gradiente con el vector. ¿Cómo? ¿Se evalúa en la gradiente con el vector? Claro, la derivada direccional, bueno, se podía calcular mediante un límite, ¿no? En este caso el límite no lo podemos calcular porque era el límite del cociente incremental, ¿sí? Entonces, como la función no la tenemos, no podríamos aplicar eso. Había una regla práctica que era el gradiente de f en el 2,1 multiplicado por el versor. Pero esta regla práctica, ¿cuándo podía aplicarse? ¿O siempre podía aplicarse? No tiene que ser no tiene que estar Es en el diferenciable. punto. Para poder aplicar esto, la función tiene que ser diferenciable. Y ¿sería en este caso la función, o sea, yo podría asegurar de alguna manera esto, que es diferenciable? Y sí, porque si es el polinomio de Taylor, es diferenciable. Bueno, sí, la respuesta va por ahí. En realidad, para poder esto, para poder Sí, porque aplicar sería C2 o no. exactamente, exactamente. Para poder aplicar esto, yo necesito que f pertenezca a C1, ¿no? En el entorno del punto 2,1. ¿Está bien? Pero, como nos dan el polinomio 2, lo escribo así, el polinomio 2 de f, entonces f es C2 en un entorno de ese punto 2,1 y por lo tanto f también pertenece a C1 en el entorno del punto 2,1. Es C2 porque si nos dan el polinomio de Taylor, es porque la función es C2. Si es C2, obviamente también es C1, y entonces esta formulita es válida. Bien, entonces, esa derivada de f respecto de b en el punto 2,1, yo la tendría o la podría calcular de esta manera, como el gradiente de f, que sería la derivada de f respecto de x en el 2,1, derivada de f respecto de y en el 2,1, por el versor, que es 3/5, 4/5. Ahora bien, como la función, si yo la función la tuviera, entonces derivaría directamente a la función y obtendría las derivadas. Pero no la tengo a la función. ¿Cómo hago para obtener esas derivadas si la función no la tengo? Observando el polinomio de Taylor, Claro. ahí estarían. Exactamente. Nosotros no tenemos a la función, pero tenemos a su polinomio. Y como vimos hoy hace un ratito, nosotros en realidad sabemos lo siguiente. Sabemos que la derivada de la función respecto de x en el punto 2,1 coincide ¿con quién? Con la derivada del polinomio, bueno, en este caso el P1, ¿no? No, sería un P sub 2. La derivada del polinomio respecto de x, también evaluado en el punto 2,1. Y sabemos también que la derivada de f respecto de y en el 2,1 va a coincidir con el valor de la derivada del polinomio respecto de y en el punto 2,1. Esto por propiedad de Taylor. Por propiedad del polinomio de Taylor. ¿Sí? Entonces simplemente lo que tenemos que hacer es derivar el polinomio y evaluarlo en el punto, y ahí ya tenemos las derivadas. ¿Sí? Entonces, nuestro polinomio era, bueno, yo lo tengo ahí, x cuadrado más 3x por y menos 4y, así que la derivada
del polinomio respecto de x es 2x menos 3y. Y la derivada del polinomio respecto de y vale 3y menos 4. Bueno, simplemente lo que hago ahora es evalúo el polinomio en el punto 2, 1. Sería 2x más 3y en este caso. Sería 2x, sí. Perdón, más 3y. Y en el punto 2, 1 sería 7, ¿no? Y la derivada en y, en el 2, 1, sería menos 1. ¿Sí? Bueno, y ahora listo. Profe, ahí la derivada del polinomio con respecto a y, ¿no sería 3x menos 4? Ay, sí, perdón. Sí, sería 3x. Sí, perdón, gracias. 3x, así que sería 6 menos 4 es 2, ¿no? Sí, gracias, me equivoco. Bueno, y ahora entonces después hacen la cuentita, ¿no? La derivada de f respecto de b del 2, 1 sería el 7, 2 multiplicado por el 3 quintos, 4 quintos. Y esto nos da... ¿Cuánto nos da esto? Da 4,2 y 1,6. ¿Cómo 4,2 y 1,6? 29 quintos. Por eso. Sí, tiene que dar un... 21, claro, 29 quintos. Es un producto escalar, ¿no? Multiplico el primero por este y sumo el producto de los segundas componentes. Bueno, listo, ahí calculamos. Y bueno, o sea, muy parecido a esto tienen distintas opciones, pero digamos que las dos cosas posibles en los ejercicios del polinomio de Taylor son estas, ¿no? Es que uno le pidan calcular una aproximación mediante el polinomio, o que a través del polinomio uno pueda obtener datos de la función y bueno, y pidan calcular alguna cosa en particular. Bueno, son 2, 1 menos 10 y los voy a dejar, ¿sí? Porque no vamos a empezar.